60.000 cuerpos en un campo que apenas ayer era de trigo. El olor a sangre, mezclado con el calor del sol meridional, se cernía sobre Canas y hasta siglos después los historiadores discutirán ¿cómo es posible que el ejército más grande de la República pereciera en un solo día? Esta pregunta resuena a través de los siglos y no concierne solo a los romanos, concierne a todos los que alguna vez creyeron que la fuerza del número siempre garantiza la victoria. La respuesta, sin embargo, radica en la determinación de un solo hombre, Aníbal. Pero para comprender cómo ocurrió esta catástrofe, es necesario retroceder varios años, cuando Roma y Cartago ya libraban su guerra despiadada. La República Romana, tras la Primera Guerra Púnica, salió victoriosa, pero Cartago, humillado y arruinado, preparaba el desquite. Polibio escribió que el odio de Aníbal hacia Roma fue absorbido con la leche materna. Su padre, Amílcar Barca, obligó al joven hijo a jurar enemistad eterna con Roma. Este juramento personal se convirtió en la semilla de la Segunda Guerra Púnica. En aquel tiempo Roma, confiada en su poder, controlaba una parte significativa del Mediterráneo, pero subestimó la determinación de Cartago. El enorme ejército de Aníbal recorrió un camino increíble, a través de los Pirineos, a través del Ródano, a través de los Alpes, donde del frío morían hasta los guerreros más curtidos. Pero precisamente este viaje creó la leyenda. El ejército cartaginés apareció en tierra italiana, donde nadie esperaba su llegada. Este paso fue tan increíble que Tito Livio lo describió como un milagro. Entre los guerreros que sobrevivieron al paso, los romanos veían monstruos, no hombres. Heridos, congelados, pero con ojos ardiendo de furia. La caballería cartaginesa fue la clave de las futuras victorias. Estos jinetes se llamaban númidas, caballería ligera de África, armada con lanzas y velocidad increíble. Sus golpes se parecían a los ataques de cazas modernos, súbitos, rápidos, mortales. A diferencia de la caballería romana pesadamente armada, los númidas no se enredaban en combate prolongado, sino que rodeaban, lanzaban sus lanzas y desaparecían de nuevo. Los romanos, por su parte, se veían cada vez más arrastrados a una guerra que subestimaban. El primer gran encuentro, en Ticino, en el año 2818 antes de nuestra era, ya mostró que la caballería romana no resistía el embate de los cartagineses. Luego fue la batalla de Trasimeno, donde en la niebla Aníbal aniquiló todo un ejército romano. Tito Livio escribió que fue la mayor emboscada de la historia, donde pereció el cónsul Flaminio. Pero Roma no se rendía. La República levantó nuevas legiones. En Canas, según diversas fuentes, se concentraron casi 80.000 guerreros romanos y 45.000 cartagineses. En número, los romanos tenían una enorme ventaja. Su confianza rayaba en la temeridad. El Senado exigía una victoria decisiva. Dos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, conducían el ejército, alternando el mando día tras día. Precisamente aquí es importante recordar la palabra legado. Es el asistente del cónsul, la persona que respondía por partes separadas del ejército y debía cumplir las órdenes sin vacilación. En el ejército romano, la disciplina era un arma absoluta, pero en la batalla de Canas, las órdenes estrictas se convirtieron en grilletes. Encerraron a los legionarios en una trampa mortal de la que no había salida. La imaginación dibuja la escena. Un campo polvoriento, el viento empuja las hierbas secas, el sol abrasa. Los romanos se despliegan en un enorme cuadrado, en masa compacta, como un muro de piedra. Sus escudos se tocan, las filas se extienden en profundidad. Esta mole, confiada en su imparabilidad, avanzó, pero cuanto más compactos marchaban, más cerca estaba la catástrofe. Y en este momento, cuando los romanos creían que estaban a punto de aplastar al enemigo con el número, Aníbal ya preparaba su trampa mortal, que cambiaría la propia historia del arte militar.
El ejército romano se acercó a Canas en el verano del año 2016 antes de nuestra era. Este era el corazón de Apulia, una rica región cerealera, donde se almacenaban enormes reservas de grano. El control sobre este lugar significaba el control sobre el abastecimiento, pero en lugar de llevar una guerra agotadora de desgaste, como aconsejaban algunos senadores, Roma eligió el enfrentamiento directo. La multitud urbana exigía una batalla decisiva. El Senado apoyó a Varrón, partidario de la ofensiva inmediata, y no escuchó al más cauteloso, Emilio Paulo. Así, el destino de decenas de miles de legionarios fue decidido no por cálculos militares, sino por presión política. El ejército era el más grande en toda la historia de la República hasta ese momento. Los contemporáneos escribieron que el número de guerreros alcanzaba 80.000 infantes y cerca de 6.000 jinetes, mientras que Aníbal tenía alrededor de 45.000 soldados y solo 10.000 de caballería. A primera vista, el desenlace parecía obvio, pero precisamente el número se convirtió en la debilidad de Roma. Antes de la batalla, es importante comprender cómo se veían estas personas. El legionario llevaba sobre sí más de 30 kilogramos de equipo, un escudo de casi 1 metro de altura, una espada gladius, lanzas arrojadizas pilum, coraza y reserva de comida. Los romanos se llamaban a sí mismos mulas de Mario, acostumbrados a cargar sobre los hombros todo lo necesario. En combate, este peso se convertía en protección, pero en un día caluroso, en campo abierto, esto era una prueba de resistencia. El ejército cartaginés, por el contrario, era diverso. Españoles con espadas largas, galos con enormes escudos ovalados, lanceros africanos con corazas, caballería de ambos lados, pesada española y ligera númida. Esta mezcla de culturas y tácticas hacía flexible al ejército de Aníbal. Como escribió Polibio, los romanos eran como un muro de un solo material, y los cartagineses como un mosaico donde cada parte tenía su fuerza. Entre los cartagineses, un papel especial desempeñaban los lanceros africanos. Eran veteranos disciplinados, armados con largas lanzas y escudos rectangulares. Se les puede comparar con una guardia profesional moderna, siempre lista para el golpe decisivo. Precisamente a ellos Aníbal mantenía en reserva, como un cuchillo en su vaina, para desenvainar en el momento más terrible. Los romanos ocuparon posiciones en la llanura junto al río Aufido. Su formación de combate era extraordinariamente compacta. En lugar de los intervalos tradicionales entre los manípulos, Varrón ordenó cerrar las filas. En condiciones normales, los manípulos, pequeñas unidades de 120 hombres, actuaban coordinadamente y podían maniobrar. Pero aquí fueron reducidos a una masa ciega. El término mismo, manípulo, significaba puñado, una pequeña parte manejable del ejército. En Canas, sin embargo, estos puñados se convirtieron en un monolito, desprovisto de flexibilidad. Aníbal dispuso sus fuerzas de otra manera. En el centro colocó a los más débiles galos y españoles, pero los alineó en línea convexa, como un arco, dirigido hacia el enemigo. Los veteranos africanos estaban en los bordes, ligeramente retirados hacia atrás. La caballería la dividió, la pesada contra la caballería romana en un flanco, la ligera númida en el otro. Esta era una trampa cuidadosamente pensada, en la que cada detalle tenía significado. Los historiadores señalan que Aníbal usaba la psicología, no peor que las armas. Sus guerreros sabían que el enemigo era mayor, pero les inculcaron la idea: en la estrechez, los romanos perderán fuerza. Y cuando la mañana del 2 de agosto el sol se elevó sobre la llanura, sus rayos golpeaban directamente en los ojos de los legionarios, cegándolos y calentando sus pesadas armaduras. Polibio escribió que ya en la formación se sentía la tensión. El ejército romano hacía ruido, agitaba estandartes, sonaban las trompetas. Los cartagineses estaban más silenciosos, esperando. El contraste era marcado. Unos confiaban en la masa y el estruendo, otros en el cálculo frío. Cuando sonó la señal, los romanos avanzaron,
Como una avalancha, miles de pies levantaron nubes de polvo. Esta masa recordaba una ola incontrolable que arrasa todo a su paso. Pero precisamente en este momento comenzó a funcionar la formación de Aníbal. Su centro empezó a retroceder lentamente, curvándose hacia adentro. Los romanos pensaron que el enemigo flaqueaba y con mayor ímpetu se lanzaron adelante. No sabían que cuanto más profundo entraban en este arco, más cerca estaba el momento en que los bordes se cerrarían detrás de su espalda. Los veteranos africanos esperaban la orden. La caballería númida rodeaba, reteniendo a los jinetes romanos sin dejarles intervenir. Todo iba según el plan. Y precisamente aquí, cuando los romanos sintieron la cercanía de la victoria, la tierra bajo sus pies se convirtió en una trampa mortal. Aníbal reveló su designio, que después llamarán la mayor astucia militar de la antigüedad. La lucha comenzó con el estruendo de cascos. En el flanco izquierdo, la caballería pesada de los cartagineses golpeó a la caballería romana. Eran españoles y galos, con corazas, armados con espadas largas y escudos macizos. Los romanos no resistieron el embate. Sus jinetes resultaron menos numerosos y menos disciplinados. El combate recordaba un duelo deportivo, donde un equipo aplasta al rival con número e ímpetu. Ya en poco tiempo la caballería romana se puso en fuga. El cónsul Emilio Paulo intentó mantener el orden, pero el ímpetu de los cartagineses resultó demasiado fuerte. En el otro flanco, la caballería númida llevaba el juego de otra manera. Su estilo de combate era móvil y astuto. No se estrellaban contra la formación, sino que rodeaban, lanzaban lanzas, retrocedían rápidamente y volvían de nuevo. Este método se puede comparar con la táctica de fuerzas especiales modernas, que no entran en tiroteo abierto, sino que agotan al enemigo con golpes rápidos constantes. Los jinetes romanos en este sector no podían romper y estaban atados al combate. En el centro ocurría lo principal. Miles de legionarios romanos cerrados en masa compacta presionaban sobre los galos y españoles. Aquellos situados en las primeras filas morían uno tras otro, pero la línea no se rompía. Retrocedía lentamente hacia atrás, como una cuerda de arco tensada. Polibio señalaba que el centro cartaginés se doblaba, pero no se rompía. En este momento los romanos se sentían casi vencedores. Gritaban, estrechaban al enemigo cada vez más metiéndolo hacia adentro. Y precisamente aquí funcionó la esencia misma del designio genial. Cuando el centro finalmente se curvó en arco hacia adentro, Aníbal dio la señal. Los lanceros africanos en los flancos avanzaron. Su ataque se abatió sobre los romanos desde ambos lados, como tenazas de acero. Ahora, aquellos que un segundo antes sentían superioridad, quedaron atrapados. Estos lanceros estaban entrenados para combatir en formación cerrada. Sus lanzas penetraban incluso a través de los escudos, y las largas espadas terminaban el trabajo. Su papel se puede comparar con unidades de asalto modernas, que se introducen en combate solo en el momento decisivo. La palabra misma, falange, designaba una formación compacta de lanzas. Así es como avanzaban los guerreros africanos, cerrándose alrededor de los romanos. Mientras tanto, la caballería, que había derrotado el flanco izquierdo de los romanos, rodeó el campo de batalla y golpeó por detrás. Varrón, situado con otra parte de las tropas, intentaba mantener el orden general, pero en este momento la formación se derrumbó definitivamente. El ejército romano quedó rodeado por todos lados. Polibio escribió: «Ya no había ni frente ni retaguardia. La muerte se acercaba desde todas partes». El cerco recibió el nombre de doble envolvimiento, o en latín, circunvallatio duplex. Esta táctica se convirtió en ejemplo clásico del arte militar. El momento en que una masa enorme de soldados comprende que ya no hay salida, se puede comparar con una multitud en un edificio en llamas, cuando las puertas de repente están cerradas.
Los romanos continuaron resistiendo. Las legiones permanecían hombro con hombro, pero cada nuevo paso atrás chocaba con las espaldas de los camaradas. Sus espadas no podían trabajar libremente. Alrededor había un muro continuo de cuerpos. En lugar de combate ordenado comenzó la masacre. La estrechez, el calor, la sed, todo esto hacía la situación insoportable. La gente caía, no por heridas, sino por asfixia en el aplastamiento. Un papel importante en estos minutos desempeñaban los centuriones romanos. El centurión era comandante de aproximadamente 100 hombres. Se distinguía por un casco con cresta transversal. Su obligación consistía en mantener la formación a cualquier precio, pero en el campo de Canas sus esfuerzos fueron impotentes. Intentaban gritar, levantar escudos, mantener el orden, pero cuando el ejército mismo se convirtió en una bola comprimida, el mando perdió sentido. Tácito escribió más tarde que ningún campo de batalla estuvo tan inundado de sangre como en Canas. La gente moría no solo por las armas, sino también bajo el peso de sus propios camaradas. El sol abrasaba sin piedad, el aire se llenó de hedor. La escena recordaba una pesadilla en la que incluso guerreros acostumbrados a la sangre perdían la razón. Y aún así la batalla continuaba. Los romanos combatían ferozmente, comprendiendo que no había salida. Cada paso adelante era recibido por un muro de lanzas africanas, cada paso atrás por las espaldas de los suyos. Polibio describía que el combate continuó desde la mañana hasta la misma tarde, y solo hacia el atardecer la resistencia se quebró definitivamente. Pero precisamente en estas horas se decidía el destino de la República. Cientos de estandartes fueron arrojados al polvo, decenas de miles de cuerpos cubrían la llanura. Aníbal logró lo que se consideraba imposible. Un ejército menor aniquiló a uno mayor, y aún así este no fue el final, sino solo el punto de inflexión. Porque Roma, habiendo perdido 60,000 hombres en un solo día, todavía no iba a rendirse. El atardecer sobre Canas tiñó el cielo de color púrpura, como si la propia naturaleza repitiera la escena del campo de batalla. Cuando los rayos del sol tocaron los cuerpos muertos, la llanura se convirtió en un enorme cementerio. Tito Livio escribió que hasta la misma noche se oían los gritos de los heridos y el relincho de los caballos. El ejército romano, otrora orgulloso e inconquistable, dejó de existir en un solo día. Las cifras que citan los autores antiguos asombran. Polibio hablaba de más de 60,000 romanos muertos. Tito Livio indicaba una cifra un poco menor, pero incluso en los cálculos más cautelosos se habla de decenas de miles de muertos. Miles cayeron prisioneros. Para comparar, esto es más que la población de muchas ciudades antiguas. En términos modernos, es como si desapareciera un ejército entero en unas pocas horas. Entre los caídos había no pocos senadores y personas nobles. La élite romana se encontraba en las filas de las legiones, y junto con los simples guerreros cayeron representantes de las familias más respetadas. El cónsul Emilio Paulo cayó en el campo de batalla, combatiendo hasta el final. Varrón logró salvarse, pero su nombre quedó para siempre como sinónimo de derrota. Los cuerpos yacían tan apretados que, según las descripciones, se podía caminar sobre ellos sin tocar la tierra. Esto se comparaba con una alfombra de muertos. Aquellos que aún respiraban se asfixiaban bajo la masa de cuerpos y los gritos ahogaban el ruido de la noche. Aquí es importante recordar el término tribuno. Era un funcionario militar, una especie de oficial, responsable de un manípulo o parte de la legión. Muchos tribunos perecieron junto con su gente, pues su deber era estar en las primeras filas. Los cartagineses, a pesar de la victoria, también perdieron bastante, alrededor de 6,000 guerreros. Pero, frente a las pérdidas romanas, estas cifras parecían una gota en el mar. Aníbal, según las palabras de los autores antiguos, ese día mostró el mayor ejemplo de arte estratégico. Su táctica del doble envolvimiento entró para siempre en los libros de texto.
Incluso 2000 años después, las academias militares del mundo analizarán Canas como modelo de cómo fuerzas menores pueden aniquilar un ejército mayor. Pero no solo la ciencia militar encontró aquí una lección. Esta batalla cambió la psicología de Roma. Nunca antes la República había sufrido tal golpe. La ciudad se llenó de luto. Por ley, las mujeres podían vestir de negro solo por 30 días, pero después de Canas se levantaron las restricciones porque había demasiados en duelo. Cada familia perdió a alguien. Los hallazgos arqueológicos confirman la escala de la tragedia. En Apulia se han descubierto enterramientos masivos, donde los cuerpos están apilados en capas, sin honores, lo que corresponde a las descripciones de los autores antiguos. Estos huesos son testigos mudos de la catástrofe. Se encuentran hasta ahora y cada vez recuerdan que la batalla de Canas no fue simplemente un combate, sino una verdadera catástrofe para toda una civilización. Aníbal, después de la victoria, se enfrentó a una elección. Sus generales aconsejaban marchar sobre Roma y terminar la guerra, pero él se negó. Las razones se discuten hasta ahora por los historiadores. Unos consideran que no tenía fuerzas suficientes para el asedio de la capital, otros que esperaba provocar la traición de los aliados de Roma y destruir la República desde dentro. Este momento se volvió decisivo. Tito Livio escribió que uno de los comandantes cartagineses, Majarbal, dijo a Aníbal: «Sabes vencer, pero no sabes usar la victoria». Pero incluso sin la marcha sobre Roma, las consecuencias fueron aterradoras. De 70.000 guerreros regresaron a casa menos de 10.000. Las pérdidas fueron tan grandes que la República declaró movilización nacional. Al ejército empezaron a reclutar hasta adolescentes y esclavos con tal de llenar el vacío. La palabra misma, prefecto, adquirió un significado especial en aquellos años. Los prefectos de campamentos y abastecimiento ahora respondían por reunir nuevas tropas y proveerlas de armas. Debían hacer lo imposible. En poco tiempo, crear un ejército de gente que nunca había sostenido armas. El efecto psicológico de Canas es difícil de sobreestimar. Las ciudades aliadas de Italia comenzaron a vacilar. Parte de ellas pasó al lado de Cartago. El mundo entero vio que Roma no era invencible. Pero precisamente aquí nace la paradoja. Cuanto más terrible fue el golpe, más fuerte se volvió Roma después de él. La República convirtió el duelo en determinación y la derrota en escuela de supervivencia. Sin embargo, la escena del campo de batalla aún perseguiría la imaginación durante mucho tiempo. Miles de cuerpos esparcidos por la llanura, gritos de moribundos, sangre que empapaba la tierra. Esta escena es la encarnación del horror de la guerra. Pero detrás de ella estaba el gran enigma. ¿Por qué Aníbal, habiendo vencido tan brillantemente, no quebró a Roma definitivamente? Después de Canas en Roma llegó un silencio, parecido al estupor. Las derrotas habían ocurrido antes, pero nunca la República había perdido tanta gente en un solo día. Los autores antiguos escribieron que el luto cubrió toda la ciudad. En las calles no sonaban canciones, no jugaban niños, los senadores se reunían en silencio, comprendiendo que el destino del Estado pendía de un hilo. Polibio señalaba que en Roma casi no quedaban familias que no hubieran sido tocadas por esta tragedia. Y aún así, precisamente aquí, se manifestó la fuerza única del sistema romano. Cuando en otros países, después de tales derrotas, los ejércitos se desintegraban y los aliados se iban, los romanos, al contrario, comenzaron a reunir nuevas fuerzas. Se realizaron censos y hasta adolescentes de 14 años fueron llamados bajo los estandartes. Al ejército fueron antiguos esclavos, les prometieron libertad por el servicio. Este paso fue inaudito, pero la República comprendía o movilización o muerte. Especial atención se dedicó a la disciplina. Cada nueva legión se construía según las viejas reglas, y aunque entre los soldados había gente inexperta, el orden permanecía invariable.
En esto ayudaban los centuriones, viejos guerreros que habían sobrevivido a canas o combates anteriores. Su tarea consistía en mantener la formación y educar a los novatos. El centurión, distinguido por la cresta transversal en el casco, no era simplemente un oficial, era la encarnación de la tradición. Mientras tanto, Aníbal celebraba la victoria, pero su objetivo estratégico, la destrucción de Roma, no fue alcanzado. Parte de los aliados itálicos pasó a su lado. Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, le abrió las puertas. Este fue un golpe serio al prestigio de Roma. Otras ciudades vacilaban, y parecía que la república estaba a punto de derrumbarse. Pero aquí se manifestó un rasgo sorprendente de los romanos, la firmeza frente a la catástrofe. El Senado tomó medidas para no permitir el pánico. Se introdujo el culto a las divinidades protectoras de la firmeza y la victoria. Al pueblo se le involucraba en ritos religiosos, recordando que el destino de Roma dependía de cada ciudadano. Esta era no solo una campaña militar, sino también psicológica. Los datos arqueológicos confirman que en este tiempo se fortaleció la economía militar. En las excavaciones encuentran armas de trabajo más tosco. Esto habla de producción apresurada. Las forjas trabajaban día y noche, fabricando espadas y lanzas para las nuevas legiones. Cada objeto de hierro se convirtió en una contribución a la supervivencia de la República. Interesante es también la cuestión de la logística. Después de Canas, Roma enfrentó escasez de provisiones para el nuevo ejército. Según las descripciones, la ración del legionario incluía trigo, del cual se horneaba pan, y carne distribuida raramente. Después de la catástrofe, la porción de pan en la ración creció, y la carne casi desapareció, simplemente no alcanzaba. Esto se parece a la situación en una crisis moderna, cuando los productos se distribuyen estrictamente por norma. Aníbal, mientras tanto, se movía por Italia, esperando que Roma cayera sola, bajo el peso de los problemas internos. Concluía alianzas, aterrorizaba, saqueaba, pero su ejército gradualmente se debilitaba. Cartago no envió refuerzos, y cada guerrero muerto se convertía en pérdida irreparable. Los romanos, por su parte, sacaron conclusiones. Apareció una figura que cambiaría el curso de la guerra: Publio Cornelio Escipión. En aquel tiempo era aún un joven oficial, milagrosamente salvado en Canas. Según palabras de Tito Livio, juró vengarse por la derrota y se dedicó a la guerra hasta el final. Más tarde, precisamente él se convertiría en Escipión el africano y asestaría a Cartago el golpe decisivo. Pero entonces, después de Canas, todo esto estaba solo en el futuro. El presente representaba una escena de dolor y desesperación. En la ciudad prohibían funerales públicos, porque cada día morían miles, y Roma podía ahogarse en el duelo. En su lugar, los cuerpos se enterraban masivamente, o simplemente no alcanzaban a darles sepultura. Un elemento importante de la recuperación fueron los prefectos de campamentos. Respondían por la organización de nuevos reclutas, su entrenamiento y abastecimiento. Estos funcionarios eran como gerentes modernos de estado de crisis. Sobre ellos recaía todo el peso de la reconstrucción del ejército. Su trabajo raramente aparecía en las crónicas, pero sin ellos la República no habría podido levantarse después de tal golpe. Lo más sorprendente de esta historia es que, a pesar de la catástrofe, Roma se negó a negociar. Muchas ciudades en su lugar habrían hecho la paz, pero el Senado juró continuar la guerra hasta la victoria. Este espíritu de obstinación se convertiría en la base de la leyenda romana. Y aún así, la memoria de Canas permanecía viva. Cada nuevo guerrero que entraba en la legión sabía que decenas de miles de sus predecesores habían caído en un día. Esta memoria no era abstracta. Las familias guardaban relatos de los caídos, las esposas llevaban luto, los niños crecían con la idea de que debían vengarse. Así, la derrota, que debía haber quebrado a la República, se convirtió en su nueva fuerza. Pero, ¿por qué precisamente Roma, habiendo perdido todo, pudo levantarse, mientras muchos otros pueblos desaparecían después de golpes menores?
La respuesta a esta pregunta yace en el final de la guerra y en el destino del propio Aníbal. Pasaron varios años después de Canas y la guerra no terminó. Aníbal permanecía en Italia, pero su ejército gradualmente perdía fuerzas. Cartago no envió refuerzos, el Senado de Cartago no comprendió la escala de la victoria y no apoyó a su genio. Tito Livio escribió que si en ese momento Aníbal hubiera recibido ayuda, Roma habría podido caer. Pero el destino dispuso de otra manera. Los guerreros cartagineses lentamente se reducían en combates y campañas, y los romanos, por el contrario, revivían de las cenizas. Roma encontró una nueva estrategia. A diferencia de Varrón, el Senado ya no buscaba la batalla decisiva. En su lugar, los romanos pasaron a la táctica del desgaste. Evitaban grandes batallas, atacaban destacamentos de Aníbal, le privaban de alimento y aliados. Este método entró en la historia como estrategia de Fabio, por el nombre del dictador Fabio Máximo, apodado Cunctator, es decir, el dilatador. Su enfoque se comparaba con una sombra, que no ataca directamente, pero sigue constantemente al enemigo, agotándolo. En estos años creció una nueva generación de guerreros. Recordaban Canas como símbolo de dolor y lección de obstinación. Entre ellos destacaba Publio Cornelio Escipión. El joven oficial, salvado del cerco, se convirtió en héroe popular. Su determinación y talento fueron notados. Gradualmente ascendió hasta el mando del ejército y presentó una idea audaz: trasladar la guerra a África, para obligar a Cartago a retirar a Aníbal de Italia. Cuando Escipión desembarcó en África, los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo. Concluyó una alianza con los númidas, antiguos aliados de Aníbal. Su caballería, que otrora había aplastado a los romanos en Canas, ahora se convirtió en arma de Roma. Este fue un golpe en el corazón de la estrategia cartaginesa. La palabra misma, deserción, adquirió un significado especial. El paso de Numidia al lado de Roma se convirtió en punto de inflexión decisivo. En el año 2002 antes de nuestra era, Aníbal, llamado para la defensa de Cartago, se enfrentó con Escipión en la batalla de Zama. Este encuentro se convirtió en una especie de espejo de Canas. Ahora los romanos tenían ventaja en caballería, y Escipión aplicó astucias tácticas para neutralizar a los elefantes cartagineses. Como resultado, Aníbal sufrió la derrota, y Cartago fue obligado a pedir la paz. Pero incluso entonces la sombra de Canas no desapareció. Los romanos siempre recordaron este día como la catástrofe más terrible y simultáneamente como lección. Polibio afirmaba que precisamente la capacidad de levantarse después de Canas hizo de Roma una gran potencia. La pérdida de 60.000 guerreros no destruyó a la República, sino que la templó. En el arte militar moderno, el término maniobra de Canas todavía se usa para designar el cerco completo del ejército enemigo. Esta táctica fue aplicada también en el siglo XX, por ejemplo, en las mayores operaciones de las guerras mundiales. De esta manera, el designio de Aníbal vive ya más de 2000 años y se estudia en las academias de todos los países. Los arqueólogos continúan encontrando confirmaciones de aquellos eventos. En Apulia se han descubierto puntas de lanzas, fragmentos de armas y enterramientos masivos. Estos hallazgos hacen de Canas no una historia abstracta, sino una realidad visible. Cada hueso encontrado en la tierra recuerda: aquí, en este campo, ocurrió una tragedia que la antigüedad casi no conoció igual. Para Roma, las consecuencias fueron colosales. Después de Canas, la República reestructuró el sistema de preparación militar, fortaleció el control sobre los aliados y comenzó a crear la base para el futuro imperio. Se puede decir que precisamente esta derrota se convirtió en fundamento para las futuras victorias. Pero queda la pregunta principal, planteada ya al inicio: ¿cómo es posible que un ejército que perdió 60.000 hombres en un solo día no solo sobrevivió, sino que venció en la guerra?
La respuesta está en que la fuerza de Roma no estaba en el número, sino en su sociedad. Cada ciudadano se sentía parte de la causa común. Cuando cayeron las legiones, la República levantó nuevas. Cuando vacilaban los aliados, el Senado les recordaba el juramento. Cuando la muerte se cernía sobre la ciudad, los romanos se negaban a rendirse. Y ahora, transcurridos los siglos, esta historia se dirige personalmente a cada uno de nosotros. Si Roma pudo levantarse después de Canas, ¿qué puede hacer una persona común, enfrentada cara a cara con su propia catástrofe? ¿De qué es capaz cada uno de nosotros si el destino exige lo imposible? Esta pregunta, como el eco de los gritos de la llanura de Canas, permanece sin respuesta definitiva, pero precisamente ella hace viva la historia y nos obliga una y otra vez a volver a ese día cuando un ejército pereció por completo y otro cambió el curso de la historia.